Ya listo, la grabación se acaba de iniciar. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Me confirman si lo logran ver. Sí, ¿Se logra sí, ver? sí. Ya, genial. Ya, gracias. Bueno, en esta oportunidad ya hemos terminado todo lo que son los patrones patológicos, radiológicos a nivel del pulmón, del tórax, ¿no? Ahora lo que nos corresponde hablar es sobre abdomen, esófago, estómago, intestino delgado, colon. ¿Ya? O sea, ya entramos a la parte de gastro, ¿no? Que realmente es bastante importante, ¿ok? Vamos a desglosarlo uno por uno. ¿Por qué digo realmente que es importante? Porque normalmente suelen haber abdómenes agudos, ¿no? Son una frecuente causa de que los pacientes acudan a emergencia, ¿no? Apendicitis aguda, colecistitis aguda, entre otros, ¿no? Y la primera técnica de imagen que se utiliza en estos casos, principalmente cuando uno sospecha de obstrucción intestinal, es la radiografía simple. ¿Ya? Pero se puede indicar para diversas patologías, no solo por la obstrucción intestinal, sino también para la perforación, litiasis, cuerpos extraños, principalmente para cuerpos extraños y neumoperitoneo. Ya, obstrucción intestinal y cuerpos extraños son bastante importantes acá. ¿La perforación se puede diagnosticar con esto? Sí, se puede diagnosticar con esto, pero no va a ser 100% patognomónico. Igual las litiasis, ¿no? Recuerden que las litiasis se pueden calcificar y se pueden ver a nivel de la vesícula, por ejemplo, o a nivel de los uréteres, si es que estamos sospechando de una infección urinaria, ¿no? Ahora, les he traído varias incidencias realmente de la radiografía simple, ¿no? Ahora, lo que se tiene que ver principalmente. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Recuerden que cuando hablamos de tomografía, perdón, radiografías de abdomen, se tiene que ver no solo en las partes blandas o las partes viscerales, sino también el, la columna, las crestas ilíacas, entre otros, ¿no? Las partes de los huesos. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones también que predispongan daños a nivel de las vísceras. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos que la columna está desviada, ¿no? Y vemos disminución de la densidad ósea en las crestas ilíacas, ¿no? En las crestas ilíacas del coxis. Ahora, ya centrándonos en las vísceras que se ven, ¿no? O bueno, que se deberían ver, o nosotros deberíamos diferenciarlo, encontramos el intestino grueso y el intestino delgado principalmente. Recuerden que fisiológicamente nosotros tenemos aire a nivel del colon, ¿ya? Nosotros tenemos aire a nivel del colon. Es normal, tenemos aire y heces, ¿ok? Tenemos aire y heces. Es por eso que podemos ver cierto espacio con aire a nivel del colon, ya sea el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides, ¿ya? Pero vamos a poder ver el colon con aire. ¿Ok? Ahora, caso contrario es el intestino delgado. El intestino delgado no tiene aire en su interior. Es por eso que cuando nosotros encontramos aire en su interior, o al menos sospechamos de que existe el aire en el interior del intestino delgado, pues vamos a estar hablando posiblemente de una obstrucción intestinal, siempre de la mano de la clínica del paciente. ¿Ya? Existen signos, tanto radiográficos como tomográficos, para poder determinar si es que es un ilio, principalmente mecánico, ya que es el más común. Existen dos tipos de ilio. El ilio mecánico, que es por una obstrucción intestinal, ya sea por un tumor, ¿no? O por un doblamiento de un asa intestinal, entre otros, ¿ya? O por una brida de herencia por un paciente posoperado, no lo sabemos, ¿no? Existen muchas causas, principalmente son las bridas y adherencias. ¿Ok? Esa es la causa mecánica. Mientras que la causa funcional es principalmente cuando hay daño del sistema nervioso y no permite que pasen las comidas, y lo que causa un hilio funcional. ¿Ya? Ese es lo menos común. Ahora, también se pueden hacer radiografías en recién nacidos siempre y cuando nosotros tengamos un porqué, ¿no? Un porqué. Miren cómo se ven las asas, tanto delgadas y gruesas dentro del niño, totalmente llenos de aire, ¿no? Algunos pueden, algunos niños, claro, algunos recién nacidos pueden nacer con alteraciones en la morfología normal, ¿no? En la anatomía normal de su sistema gastrointestinal, ¿no? Por lo tanto, pueden generar también obstrucciones intestinales y la radiografía sirve de mucho, es de mucha ayuda realmente, ¿no? Se puede
tomar la radiografía en muchas incidencias, ¿no? Principalmente lateral, más que nada para poder diferenciar el aire que se encuentra a nivel del peritoneo, ¿ya? Porque recuerden que aire fuera de lugares donde no debe haber, es decir, aire que no esté en el pulmón, por ejemplo, encontramos aire a nivel del intestino delgado, aire a nivel de otra parte del peritoneo, pues viene a ser una emergencia médica, porque lo más probable es que se haya perforado un órgano hueco. ¿Ya? Un órgano hueco se ha perforado, entonces está generando aire a nivel del mediastino, perdón, del peritoneo. Ahora, la mejor técnica para diagnosticar neumoperitoneo no es la radiografía, es la tomografía. Si encontramos signos así de que en el peritoneo existen, pozos de aire que se han formado recientemente con la clínica del paciente, entonces se pide una tomografía, ¿no? Bien, ahora, importante también saber, los riñones, ¿ya? Los riñones, básicamente lo vamos a ver después, no se preocupen también, pero van a ser estos pequeñitos de acá. Son como que imaginarios, ¿no? Recuerden que el riñón derecho está un poco más hacia abajo que el riñón izquierdo. El izquierdo está más arriba que el riñón derecho. ¿Por qué? Por la ubicación de todas las vísceras que encontramos acá, ¿no? El hígado, la vesícula, entre otros, que terminan empujando al riñón derecho más hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿se tiene que ver esto? Sí, principalmente porque también se pueden ver de formas incidentales las litiasis, ¿no? Ureterales que se pueden encontrar en las infecciones urinarias o en las pielonefritis, entre otros, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar a los riñones? Principalmente porque acá vamos a encontrar al músculo psoas. ¿Ven esta línea delgadita que está señalando mi puntero? Estos son los músculos psoas, ¿ya? Y cabalgando al músculo psoas van a estar los riñones, ¿ya? Este es el músculo psoas izquierdo y miren, este viene a ser el riñón, ¿ya? Cabalgando los músculos psoas van a estar los riñones. Y bueno, acá terminan estando este, los uréteres y finalmente a este nivel va a estar la vejiga. La vejiga no se va a ver a menos de que el paciente esté con la vejiga llena. Ojo, no se va a ver a menos de que la vejiga esté ocupada por líquido, por orina. Pueden haber alteraciones del colon también, que lo vamos a ver después, principalmente cuando el colon es grande, se le llama megacolon, o cuando el colon es largo y se le llama dólico colon. ¿Ya? Esas son de una pequeña introducción. ¿Ok? Perdón, en el intestino delgado es normal ver aire, perdón, en el intestino grueso es normal ver aire, pero en el intestino delgado no lo es. Ahora, ¿cómo diferenciamos intestino grueso e intestino delgado? Principalmente por que la ubicación anatómica. Recuerden que el colon está englobando, ¿no? A los intestinos delgados, las asas delgadas, que también podemos encontrar. En otras técnicas de imagen podemos diferenciarlas principalmente porque hay austras, ¿ya? Hay austras y en el intestino delgado hay válvulas conniventes. Es diferente, ¿ya? Y esto es lo que les decía, ¿no? Los psoas, ya los músculos psoas, y por encima de los músculos psoas está el riñón derecho y el riñón izquierdo. Recuerden que el riñón derecho está un poco por debajo del riñón izquierdo, principalmente por la ubicación anatómica del riñón, no, perdón, del hígado, de la vesícula que termina empujando, ¿no? Al riñón derecho más abajo. Ya, y la vejiga, recuerden, solo se ve en casos de que esté llena, de que tenga líquido. Ya, en otros casos no se va a ver. Ya. Ahora, abdomen agudo viene a ser una emergencia médica. Ya es una emergencia médica donde hay dolor abdominal agudo como síntoma principal. Ya, o sea, requiere diagnóstico temprano, preciso, para poder hacer un manejo quirúrgico en la mayoría de los casos. Ya, porque se necesita un manejo que compromete la vida del paciente. Entre ellos tenemos el ilio mecánico, principalmente causado por una barrera física. Ya les mencioné, un vólvulo, puede ser brido de herencia, puede ser no sé, un fecalito, puede ser un tumor, entre otros. Ese es un hilio mecánico, ¿ya? Y existen numerosas técnicas de imagen que se pueden ver, ¿ya? ¿Puede haber una obstrucción intestinal a nivel del colon? Sí, claro. También puede haber una obstrucción intestinal a nivel del colon. Perdón. Pero lo más común es encontrarlo a nivel del intestino delgado. Miren, por ejemplo, ya el intestino grueso casi no se ve con aire. Más que nada se ve
aire en el intestino delgado. ¿Por qué sé que es el intestino delgado? Porque es la ubicación anatómica del intestino delgado, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Está lleno de aire el intestino delgado y existen em, muchos signos, o sea, signos radiográficos, tomográficos para poder determinar si es que hay una obstrucción intestinal de tipo mecánico. Ya, o sea, la causa no se va a determinar por una radiografía, la causa se va a determinar por una tomografía, y esto anótenlo. Si bien es cierto, el diagnóstico lo puede realizar una radiografía de obstrucción intestinal, pero la causa del ilio lo va a determinar la tomografía. La causa del ilio mecánico va a poder ver un tumor, una brida, adherencia, entre otros. ¿Ya? La tomografía lo termina por ver completamente. También se puede hacer una resonancia, pero hay que buscar el mayor beneficio de los pacientes, es muy caro, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver asas intestinales delgadas bastante dilatadas, ¿ya? Bastante dilatadas. Acá en las radiografías también vemos este signo llamado pila de monedas, ¿ya? Pila de monedas. Acá no se encuentra casi ningún signo, pero vemos que en el medio hay bastante aire, por lo tanto sabemos que es el intestino delgado. Miren, por ejemplo, este signo del grano de café que se encuentra en el vólvulo de sigmoides, que es cuando un asas gira en su propio eje y por lo tanto genera estenosis en ambos lados y una obstrucción intestinal como tal y un dolor abdominal intenso. ¿Ya? Igualmente acá, aire en el intestino delgado, aire en el intestino delgado, también hay un signo del aseo de grano de café, también se le llama. Y miren estas pequeñas bolitas, ¿no? Radiolúcidas que vienen a ser llenas de aire. Esto cuando hablamos en una radiografía se le conoce como signo del rosario, ¿ya? Signo del rosario. Ahora, cuando lo vemos en una tomografía se le llama signo del collar de perlas. Es la principal diferencia. No sé si les pregunten, pero ahí les doy el dato. ¿Ya? Estas son más imágenes para que puedan ver cómo se ve el aire en el intestino delgado. Acá, por ejemplo, se ve el signo del rosario, ¿no? A este nivel. Este es el signo de la pila de monedas, ¿ya? Se le llama el signo de la pila de monedas. Es bastante aire, opacando y haciendo como si fuera una pila de monedas, ¿verdad? Y también acá lo mismo, aire en el intestino delgado. ¿Ya? Eh, Recuerden que la tomografía es la única en poder determinar, ¿no? La causa como tal de una, de una obstrucción intestinal de tipo mecánica. Por ejemplo, una radiografía vemos que incluso las asas intestinales se están extendiendo hacia nivel escrotal, ¿ya? O hacia nivel pubiano como tal. Está pasando las asas intestinales por un lugar donde realmente no debería pasar. Pero no podemos decir que se trata de uno, que se trata de otro, sin antes determinar la causa con la mejor técnica de imagen que podemos tener a este nivel. ¿Y cuál viene a ser? Viene a ser la tomografía. O sea, con la radiografía diagnosticamos, ¿no? La obstrucción intestinal. Ya sabemos que es obstrucción intestinal. A simple vista se sabe, ¿no? ¿Podemos sospechar de una causa? Sí, en algunos casos. Sin embargo, no podemos confirmar la causa. La causa nos la va a confirmar la tomografía. Y si vemos la tomografía, vemos de que un asa intestinal está pasando por el canal inguinal. Por lo tanto, sabemos de que hay una obstrucción intestinal debido a esto. Hay una hernia inguinal que termina causando obviamente una hernia inguinal crónica que termina causando una estenosis luminal del intestino a este nivel y todo lo que va anterior a este se está dilatando, como vemos acá, ¿no? Las asas intestinales, ¿ya? Igualmente acá vemos un montón de aire a nivel del intestino delgado, ¿ya? Podemos ver el clásico signo del grano del café. Sin embargo, no va a ser 100% patognomónico. Se tiene que hacer una tomografía y se termina viendo la estenosis acá y la estenosis acá de las, de las, de este nivel del intestino delgado, perdón, del intestino grueso, ¿ya? Del intestino grueso. Que es más que nada, ¿qué es el búlbulo de sigmoides? Viene a ser el giro, ¿no? En su propio eje del asa intestinal grueso, sobre su propio eje, ¿ya? Y eso causa que obviamente todo lo que vaya antes se esté dilatando constantemente. ¿Ok? Igualmente acá, miren,
vemos aire en el intestino delgado, le hacemos una tomografía y vemos este tumor grande, irregular, con comportamiento necrótico, calcificado, entre otros, lo más probable bastante maligno, ¿no? O sea, nos termina por dar el diagnóstico, ¿ya? Ya. El neumoperitoneo también es otra emergencia médica, es un abdomen agudo, principalmente cuando hay perforación, ¿no? De una cavidad hueca, no sé, del esófago, del estómago, aunque del estómago es más grave, porque en el estómago no solo guardamos aire a nivel del fondo, sino también guardamos en el cuerpo y en el antro guardamos comida, ¿no? Restos alimenticios que se pueden colar y puede ser más grave, ¿no? ¿No? Pero más que nada es de eso, ¿no? De las asas gruesas puede ser que también puede generar sepsis porque ahí tenemos toda nuestra microbiota como tal. Ahora, miren, por ejemplo, existen signos eh, como estos que les estoy mostrando ahorita. Uy, se ha colado este signo del diafragma, no se ve. Bueno, sería bueno verlo. Después lo vamos a ver, creo. Donde básicamente es en una radiografía así de tórax, se ve un diafragma que une ambos diafragmas. Ese es el diafragma continuo, ¿ya? Que también puede ser signo de neumoperitoneo. No lo tengo. Ahí está. Este es. No sé por qué no se ve, disculpen. Pero miren, este es el signo del diafragma continuo, ¿ya? A veces se ve así, otras veces es uniendo ambos semidiafragmas, ¿ya? Donde normalmente no debería ser así. ¿Ya? Ahorita sí se ve. Ya. O sea, hay muchos signos de neumoperitoneo. Básicamente es aire a nivel del peritoneo, ¿no? En la tomografía podemos ver aire a nivel del peritoneo. Sí, en la tomografía también nos ayuda a ver inflamación a nivel del peritoneo. Cuando sospechamos de una carcinogénesis, por ejemplo. ¿Qué más? Miren una radiografía, cómo se termina viendo básicamente no solo las asas intestinales con aire, sino también los espacios entre asas intestinales con aire, ¿no? Le tomas otra incidencia y miren cómo el aire puede llegar a nivel escrotal o cómo el aire entre dos asas puede colarse también. Ese es un neumoperitoneo, el signo del triángulo. Recuerden que el diagnóstico de neumoperitoneo no lo da una radiografía. Les estoy poniendo los signos de neumoperitoneo en radiografía, pero el diagnóstico no lo da la radiografía, lo da la tomografía en estos casos. Ya acá tengo más imágenes como para que vean. ¿Ya? Miren, también aire en el peritoneo donde realmente no debería haber, igualmente, ¿no? La tomografía termina por diagnosticar al 100%, es 100% sensible de esto, ¿ya? En este caso, la radiografía podemos ver aire, ¿no? Pero diagnosticarlo no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Igualmente acá, miren, hidroneumoperitoneo, tiene un nivel hidroaéreo, por abajo hay agua, por arriba hay aire, ¿no? Lo que les decía del hidroneumotórax, por ejemplo, ¿no? El nivel hidroaéreo horizontal. Igualmente acá, ¿no? Miren cómo se encuentra el aire, donde no debería haber normalmente. Ya. ¿Existen otros cuadros clínicos también? Sí. Por ejemplo, la ocupación de aire a nivel de las vías biliares. Es muy infrecuente realmente, por eso solo les estoy dejando dos imágenes. Igualmente el gas en la vena porta. Es principalmente por infecciones enfisematosas, ¿no? Generadores de gas, los anaerobios, ¿no? Pero que llegue a ese extremo de que sea una neumovilia por completo es bastante infrecuente, ¿ok? Puede ser una complicación incluso de la colangitis aguda, ¿no? Entre otros. Pero miren, a nivel del hígado, cómo se ve que están entrando como que vasitos pequeños llenos de aire. ¿Por qué digo llenos de aire? Porque el aire, recuerden que es radiolúcido, se ve negro, ¿ya? Y como se ve negro, también se van a ver negros los vasos porque están llenos de aire. Normalmente no se ven porque están llenos de bilis y la bilis tiene cierto componente de agua, lo que le confiere ser radiopaco. En este caso cambia su densidad porque ahora está ocupado de aire. Igualmente acá, ¿no? En una tomografía se puede diagnosticar al 100%. Miren, gas en la vena porta igualmente, ¿no? ¿Cómo diferencio uno de la otra? Porque la vena porta tiene más alcance en todo el hígado. Recuerden que los vasos biliares, bueno, los conductos biliares, mejor dicho, no tienen tanto alcance en todo el hígado. Son simplemente como que un ramo ramificado y ya. Pero la vena porta básicamente va a llegar en cada rincón del hígado, ¿no? Y miren cómo se termina viendo por completo.
¿no? Aparte de que estos, como no está llegando sangre a nivel del hígado, pueden debutar como insuficiencia hepática aguda, ¿no? Claro. Ya. Las calcificaciones son importantes, sí, porque cuando tenemos un paciente que se le sospecha de cualquier tipo de abdomen agudo, se le toma una radiografía, no una tomografía, una radiografía, ¿ya? Y se pueden encontrar realmente muchas calcificaciones, ¿ya? Como vemos acá, por ejemplo, a nivel de arriba a la izquierda, ¿ya? Vemos que no solamente está calcificada la vértebra, ¿ya? Está calcificada, sí, es raro, sí, pero miren, por ejemplo, la vesícula biliar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro litos vesiculares, o sea, tenemos una colecistitis, ¿no? Colecistitis. O bueno, no sabemos la clínica del paciente. Puede tener inflamación de la vesícula, dolor, sí, lo más probable, ¿no? Porque son grandes, ¿no? Y puede generar complicaciones como una coledocolitiasis, una colangitis. Y bueno, le hacemos una tomografía, ¿no? Y miren, por ejemplo, cómo se ve, ¿no? Se ve mucho mejor realmente. En la radiografía se van a ver radioopacos y en la tomografía se van a ver hiperintensos, ¿ya? Igualmente se ven, perdón, hiperdensos. En una resonancia magnética igualmente se van a ver hiperintensos. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar? Miren, por ejemplo, calcificaciones. Calcificaciones a nivel de la vejiga, ¿no? A nivel de la vejiga. Aunque suele ser, en este caso, lo más probable es que sea maligno, ¿no? Lo más probable es que sea maligno. Miren cómo está la ubicación de las calcificaciones de la vejiga. Normalmente por gravedad los litos van hacia abajo, pero miren esta calcificación de acá. Lo más probable es que sea maligno por la irregularidad, pero puede ser tranquilamente una hiperplasia benigna de próstata. Tampoco se sabe, ¿no? Se tiene que hacer más estudios clínicos. Ahora, complicaciones de enfermedades endocrinas, ¿no? De la paratiroides, la nefrocalcinosis, cuando hay mucho calcio a nivel de la sangre por mucho tiempo puede generar esto, la calcificación total de las cálices renales, ¿no? Eso se le llama nefrocalcinosis. Miren, por ejemplo, en la vejiga también cómo se ve una gran calcificación, un gran lito, ¿no? Calcificado a nivel de la vejiga. Ahora, este pequeño lito, ¿no? Posiblemente a nivel del uréter izquierdo, ¿no? ¿Por qué uréter? Porque no está en la ubicación no, perdón. Claro, puede estar a nivel de la entrada del uréter izquierdo hacia la vejiga, ¿no? Lo más probable, del uréter izquierdo hacia la vejiga, lo que genera compresión, dilatación e incluso infección en algunos casos, una pielonefritis, ¿no? Izquierda en los pacientes. Ya pues en una ecografía ya se puede diagnosticar al 100% los litos, y no solo los litos, sino también otras alteraciones del riñón. Cuando hablamos de ecografía y de riñón, es importante ver los bordes, ¿ya? Los bordes, porque los bordes delimitados nos da un poco de esperanza, ¿no? Cuando tiene bordes limitados, significa de que realmente no está haciendo tanta clínica y no está tan grave el paciente. Pero cuando están bordes así, de difusos, no delimitados, o incluso el riñón está mucho más grande, los cálices están bastante dilatados, ya es bastante tarde, ¿no? Y se tiene que hacer mejor manejo al paciente. ¿Cómo se ven los cálculos a nivel de la ecografía? Se van a ver hiperecogénicos, ¿ya? Con sombra acústica posterior hipoecoica o anecogénica, ¿ya? Así se ven. Miren, un lito grande, ¿ya? Con su sombra acústica posterior, ¿ya? Un lito grande con su sombra acústica posterior, aunque no tan visible, igualmente acá, sombra acústica, pero no tan visible, ¿ya? Pero se puede ver, ¿no? La sombra acústica posterior. Es casi, bueno. Con la ecografía sí se pueden diagnosticar litos a nivel renal y a nivel ureteral, incluso a nivel de la vesícula biliar y de los conductos biliares, como el colédoco, el cístico, entre otros. Ya la ecografía es de mucha ayuda realmente, es casi confirmatoria. Pero cuando hablamos de litiasis vesicular o de los conductos biliares, no solo nos limitamos a esto, ¿ya? ¿Por qué? Podemos tener una ecografía positiva de los conductos biliares. Podemos tener una ecografía positiva, una radiografía positiva. pe- Pero se tiene que tomar una colangioresonancia para poder llegar a un diagnóstico, porque en la mayoría de los casos es quirúrgico, recuerden, ¿no? El manejo. Por lo tanto, se necesita mejor vista de todo para que el cirujano pueda reseccionar el lito de manera quirúrgica, ¿no?
¿Qué más se puede decir de acá? No mucho realmente. Ya, estos son más imágenes de las calcificaciones. Miren, por ejemplo, cómo se ve una tomografía sin contraste para un litoureteral, ¿no? Y una tomografía computarizada con contraste para un litoureteral. Es el mismo, ¿ya? Solo es que este es con sustracción digital, ¿ya? Con sustracción digital. Ahora, Diego, ¿se puede usar tanto el sin contraste como el con contraste para el diagnóstico de litiasis renal? No. El gold estándar para el diagnóstico de litiasis renal no solo va a ser la ecografía, sino que también se va a hacer un manejo, en algunos casos prequirúrgico, ¿no? De lito renal. Por lo tanto, se prefiere hacer una tomografía. Ahora, ¿cuál de los dos hago? El gold estándar en estos casos va a ser la tomografía sin contraste. ¿Por qué? Porque vemos que cuando le inyectamos el contraste, este, se puede confundir, ¿no? El parénquima renal con el hito, que también son hiperdensos. Mientras que si no le metemos contraste, no se ven hiperdensos, se ven hipodensos y hacen contraste de densidades, ¿ya? Es por eso que se prefiere la tomografía computarizada sin contraste. Ya miren la radiografía renal con un gran lito hiperecogénico con su sombra acústica posterior y anecogénica. Igualmente acá la tomografía sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Porque no se pintan las vísceras. ¿Ya? No se están pintando las vísceras. Por eso es sin contraste. Y hacen diferencia de densidades, ¿no? Lo que permite diferenciar mucho mejor un lito renal. Un gran lito renal derecho en este caso. Ya. La citis también es una complicación bastante frecuente en los cirróticos, pero no es la única causa. Es una complicación de la hipertensión portal principalmente. ¿Ya? Uy, no se ve esta imagen, creo, ¿no? No, no se ve. ¿Qué imagen es? Ya, esta es la imagen. Ya, voy a dejarlo así. Ya. La citis más que nada es la ocupación de agua a nivel del peritoneo. Ya existen dos maneras de poder hacerle el manejo a la citis con con un drenaje, con una paracentesis, y hay dos tipos de paracentesis, la paracentesis evacuatoria y la paracentesis diagnóstica. Recuerden, no es la única causa la cirrosis de ascitis. Existen muchísimas causas. Incluso puede haber ascitis por tuberculosis. ¿Ya? Puede haber ascitis por tuberculosis tranquilamente, sí. Es por eso que se realiza una paracentesis diagnóstica. Pero ¿qué pasa? El paciente tiene una gran ascitis, una gran distensión abdominal que compromete la respiración del paciente. El paciente viene taquipneico, le tomamos un AGA y está desaturando, entre otros, ¿no? Por lo tanto, se hace una paracentesis evacuatoria y se le quita. Y al paciente se le quita 6 litros, 7 litros. Realmente es bastante, o sea, realmente el peritoneo se llena bastante de líquido, ¿ya? De líquido, que puede ser muchos tipos, trasudado, exudado, entre otros. ¿Ya? Para eso se tiene el gradiente albúmino del líquido acítico con el suero, ¿no? Ya que incluso, como les digo, puede aparecer en infecciones, la tuberculosis, puede empezar incluso en cánceres que terminen invadiendo la pared peritoneal y terminen invadiéndolo, ¿ya? Incluso miren, los pacientes pueden tener el ombligo prominente, ¿ya? Incluso puede llegar a nivel escrotal, ¿ok? Se diagnostica también con una ecografía, ya que es la más sencilla, la más disponible, ¿no? A nivel de la mano. Igualmente, cuando se hace una paracentesis, se tiene que hacer ecoguiada, o sea, una ecografía tiene que guiar la punción como tal. Aunque ahora más que nada, como en clínica se prefiere más que nada la semiología, ¿no? Normalmente toman como punto de referencia la cresta ilíaca externa del nivel izquierdo del paciente, ¿no? Su cadera izquierda, ese huesito que encontramos ahí prominente, con el ombligo le marcan 2 tercios, o sea, lo dividen en tercios, ¿no? Le marcan una línea para dividirlo en tercios, y la línea que está abajo que marcaste es ahí donde punzan, ¿no? Punzan y terminan drenando todo el líquido en exceso como tal, ¿no? Ahora, la ecografía nos puede ayudar para ver la causa, sí, tranquilamente. Hay signos ecográficos para ver hipertensión portal.
Por ejemplo, la dilatación de la vena porta, los márgenes del parénquima hepático, cómo se encuentra la circulación colateral, ¿no? Tanto en los vasos gástricos como en los vasos esplénicos. La misma esplenomegalia también nos pueden ayudar a diagnosticar, ¿no? Una hipertensión portal. Ahora, hay otros signos también, ¿no? En otras patologías puede haber una trombosis de la vena porta, entre otros, que pueden terminar causando este cuadro de ascitis, ¿no? Como tal. Miren una tomografía, cómo se termina viendo, ¿no? Esta reducción del parénquima hepático por agua, básicamente agua, ¿no? Y miren incluso este hígado, cómo se encuentra totalmente de irregular, ¿no? A ver, un momento. Ya, miren este hígado cómo se ve totalmente irregular, totalmente fuera de contexto. Es diferente al que tenemos acá, ¿verdad? Ya, este viene a ser un hígado de un cirrótico. Ya, lo más probable es que sea un hígado de un cirrótico. ¿Ya? A los cuerpos extraños ya saben que se pueden ver principalmente porque son de diferente densidad en las vísceras de cualquier otra cosa. No, miren, pueden ingerir clavos, tijeras, se puede encontrar muchas cosas, ¿no? Principalmente en pacientes que son psiquiátricos graves, ¿no? Y en pacientes que son niños. Se ve bastante los cuerpos extraños. Ahora, la apendicitis hoy en día se prefiere no diagnosticarla con técnica de imagen, o más que nada se prefiere con clínica. Ya al final se le termina haciendo una tomografía para el cirujano, sí, pero la clínica es la que termina siendo diagnóstica. Obviamente las guías les van a decir, ¿no? Que se tiene que diagnosticar con tomografía, pero en tomografía vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver una gran dilatación e inflamación a nivel del apéndice como tal que está cerca de la válvula ileocecal, ¿no? De la válvula ileocecal. También se puede hacer una ecografía, en este caso para apendicitis, pero como está lleno de aire, el intestino grueso, no se prefiere mucho, se pueden confundir imágenes, ¿no? Pero la clínica va a terminar de ser totalmente diagnóstica, ¿ya? Con los signos de abdomen agudo que se conocen, ¿no? El de McBurney, entre otros. Ya miren también cómo se ve totalmente inflamado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal causa de apendicitis en el ser humano? La causa obstructiva. Y si hablamos de causa obstructiva entre ellos, ¿qué puede causar, no? Lo más probable es un fecalito calcificado, como vemos acá. Ya un fecalito puede quedarse ahí, estar ahí por mucho tiempo y terminar calcificándose y terminar generando esta inflamación a este nivel. Pero no es el único, puede haber en parasitosis como, bueno, el comúnmente llamado oxiuros o el Enterobius vermicularis también puede causar esta obstrucción intestinal, ¿ya? A nivel del apéndice, ya que le gusta mucho esa zona al parásito, ¿ya? Ya. Hasta ahí, chicos, ¿tienen una consulta o está todo en orden? No sé si ha llegado más personas. ¿Qué tal? Buen día, Alexandra, creo que llegó. ¿Está todo en orden, chicos? Sí, ¿puedes repetir la parte del signo de rosario y signo collar de perlas? Ya. A ver, el signo del rosario se va a encontrar principalmente, un momento. El signo del rosario se va a encontrar principalmente en las radiografías, ¿ya? En las radiografías se ve el signo del rosario para obstrucción intestinal, pero el signo del collar de perlas lo vamos a ver en una tomografía. Igual lo vamos a ver más adelante. Miren, como esta es una radiografía y vemos estos puntitos, 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 se le llama signo del rosario, ¿ya? Lo de acá se llama pila de monedas. Claro, voy a tratar de hacerle zoom. Ya, esto de acá se llama pila de monedas y en una tomografía si vemos puntitos negros, puntitos hipodensos, 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 ¿no? Densidad de aire, hablamos de un signo del collar de perlas. Pero en este caso en este caso no he traído una imagen como tal, pero tengo más abajo, así que no se preocupen. Pero ya que me dicen, que lo vamos a ver después, para que vean, ¿no? Sí, ya. Por ejemplo, en una radiografía, el signo del rosario, cómo se termina viendo, ¿no? Como les decía. Y bueno, el signo de las asas paralelas en pila de monedas también. Y miren cómo se ve el signo del collar de perlas. ¿Ya? Collar de perlas es en una tomografía. Ya, Leonardo.
Correcto. Vamos a ver también, igual no se preocupen. Ya. Vamos a hablar del estómago entonces. Se debe evaluar realmente el estómago siempre, pero hoy en día prácticamente bueno, la gran mayoría de técnicas varitadas que encontramos para estudiar el estómago han sido desplazadas por la endoscopía. La endoscopía es muy importante realmente para evaluar el estómago. Sin embargo, también hay alternativas como examen con sustancia varitada, donde básicamente se le pide al paciente ingerir, ¿no? Sustancia varitada, como que un tipo de contraste, y después se le toma, ¿no? Bastantes radiografías para evaluar los órganos huecos, no solo sino también el esófago, incluso los intestinos. ¿Ya? Este es el fondo, este es el cuerpo, este es el antro, el píloro y más arriba está el cardias, ¿no? Que no se ve. Lo que se hace acá en este caso viene a ser doble contraste. Primero se le inyecta, bueno, se le mete aire al paciente para poder distender, ya que normalmente estos órganos no están distendidos, ¿ya? Se distienden cuando entra el alimento, pero en estos casos no, el paciente tiene que venir en ayunas. Se le inyecta el aire primero y luego se le inyecta el contraste varitado, la sustancia varitada. Y es la sustancia varitada lo que permite ver todo esto, ¿no? Los pliegues, entre otros. Se hacen de cúbito, o sea, el paciente tiene que estar parado porque se tiene que llegar rápido al, al estómago, ¿no? Al estómago. ¿Cuál es la principal indicación de un examen con sustancia varitada? Es que la endoscopía esté contraindicada. Existen múltiples contraindicaciones de la endoscopía, tanto relativas como absolutas. Entre las absolutas está obviamente que el paciente no quiere hacerse una endoscopía, o que haya habido un infarto de miocardio previo, esta inestabilidad hemodinámica, entre otros. ¿Ya? ¿Qué nos puede diagnosticar esto? Principalmente pólipos, úlceras, masas, entre otros, pero no es tan sensible como lo es una endoscopía. La endoscopía incluso permite hacer procedimientos terapéuticos como procedimientos diagnósticos. Hace biopsias la endoscopía. Por lo tanto, lo que más se prefiere hoy en día es la endoscopía, ¿no? También la radiografía no se va a utilizar, ¿ya? La radiografía solo nos va a ayudar en este caso para ver la cámara gástrica, pero realmente es de poca ayuda, no se utiliza para nada. Más se utiliza la tomografía computarizada para el estudio del estómago. El estómago sí se va a poder estudiar con la tomografía. Nos va a poder, bueno, vamos a poder ver principalmente las masas, tumores, entre otros. Ya es el estudio más valioso realmente, junto con la endoscopía, claro, pero la endoscopía no se considera una técnica de estudio por imágenes, ¿ya? La endoscopía no se considera la radiografía o el examen con sustancia varitada. Y ojo con que la endoscopía solo lo hacen los gastroenterólogos, ya no lo hace el radiólogo como tal, ¿ya? Es importante también. La tomografía sí nos puede ayudar para diagnosticar, para hacer estadiaje de tumores, entre otros, ¿ya? Ya. La ecografía para el estómago es muy pobre el valor que se tiene respecto a esto. ¿Qué se puede evaluar? Por ejemplo, se puede evaluar el píloro, ya el píloro, pero principalmente en niños, en recién nacidos. Realmente ver el píloro en un adulto como nosotros no va a ser muy, muy sensible. O sea, la ecografía más que nada no se utiliza. No se utiliza para nada, salvo para hipertrofia pilórica, como les menciono en niños, ¿ya? Porque realmente no vamos a ver realmente se busca ver en las técnicas de imagen. Entonces, ¿qué es lo primero que se pide? Se pide una tomografía, ¿ya? Cuando sospechamos malignidad, se pide tomografía, por ejemplo, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos se pide ecografía, porque hay otras patologías que pueden estar en el estómago, ¿no? Como les decía, los divertículos, los pólipos, las úlceras, entre otros, ¿ya? ¿Qué más hay? Ya, hay para poder diferenciar tanto úlcera benigna de úlcera maligna. Ya la úlcera benigna principalmente cuando está en la curvatura menor y se va a ver de esta forma. Ya, miren, este es un examen de sustancia varitada a nivel del estómago, cómo se determinan viendo los pliegues, que es normal. Esto de acá, todo esto es normal,
¿ya? No se preocupen, es normal. Pero miren esta imagen de adición acá, ¿ya? No olviden, por ejemplo, de que la úlcera es una imagen de adición, mientras que el pólipo es una imagen de sustracción. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Y presten atención acá. Eh, La imagen de adición es más que nada un agregado que se le hace a la luz del estómago. Ya, un agregado. Como ven, debería ser así, recto, ¿cierto? Pero en este caso la úlcera va a ser de que se vea esto. ¿Por qué? Porque es una solución de continuidad para adentro. O sea, es una lesión para adentro. ¿Ya? O sea, no para dentro de la luz, sino para dentro de las otras vísceras. ¿Ya? Por eso es una imagen de adición. Mientras que el pólipo va a ser un crecimiento intraluminal. Va a ser lo mismo, parecido a esto, pero hacia acá. ¿Ya? Hacia acá. Lo que hace de que en esta parte de acá no termine de llegar el contraste varitado y que genere un hueco, ¿no? Una sustracción en la luz gástrica normal. Y este, como es un hueco para el otro lado, pues termina llenándose de contraste, ¿no? Y eso es lo que se le llama imagen de adición. Hace como que le está agregando más luz al lumen gástrico, ¿ya? Es la diferencia. Ahora, las líneas de Hampton van a ser un signo no tan patognomónico realmente, pero es muy preguntado en los exámenes y por eso se los pongo. Las líneas de Hampton, ¿ya? Igualmente, miren, la imagen de adición acá se ve mucho mejor, ¿ya? Es más que nada como si le estuvieran agregando una bolsita más a la luz gástrica, ¿ya? Ahora, también se puede diferenciar de una úlcera duodenal, ¿ya? Esto de abajo es una úlcera duodenal, lo de arriba es una úlcera gástrica. Son comunes, ¿no? En las enfermedades ulceropépticas. Pero antes de ver las malignas, la duodenal va a tener forma treboloide, ¿ya? Tiene forma treboloide, mientras que la gástrica va a tener esta forma de acá, no es la misma forma, es diferente, ¿ya? Y es importante conocerlo también, es diferente. Ahora, ¿qué son las líneas de Hampton? Vienen a ser esta continuidad como tal de los pliegues gástricos de la curvatura menor que apuntan hacia la úlcera. ¿Ya? Estos dos principalmente. Apuntan hacia la úlcera. Eso normalmente no se ve. Igualmente acá se ve un hito nomás, pero realmente más se ve acá, a nivel de bajo, ¿no? A nivel bajo. Se ve que hay líneas que terminan yendo, queriéndose conectar hacia la úlcera, ¿no? Ahora, otro signo también importante para poder diferenciar de una úlcera benigna de una úlcera maligna es de que la úlcera benigna suele estar en la mucosa como tal, ¿ya? Ojo, suele estar en la mucosa, lo vamos a ver así, pero la úlcera maligna, perdón, suele estar sobre una masa, ¿ya? Y lo vamos a ver acá. Suele estar sobre una masa la úlcera no, este no, este está, olvídenlo de acá arriba, ¿ya? No, no va de la mano. Suele estar sobre una masa, miren, ¿ya? Suele estar sobre una masa. La masa es como que un pólipo, es una imagen de sustracción, es por eso de que acá no llega el contraste. Ya, hasta acá sí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Perdón. Las masas se pueden ulcerar, ¿ya? Y cuando se ulceran es un signo de malignidad. Ya, es importante conocer esto. Entonces es como que una imagen de adición sobre una imagen de sustracción. Y eso se le conoce como el signo del menisco de Karman. ¿Ya? Y es clásico, es cuasi patognomónico de una úlcera maligna. En este caso sí. Perdón. En este caso sí. Bueno, les repito, viene a ser una masa, una imagen de sustracción, la cual se ha ulcerado y genera una imagen de adición. Y ese es el signo del menisco de Karman. Ya es cuasi patognomónico de una úlcera maligna. Puede haber pliegues también, pero son irregulares realmente. Miren, por ejemplo, cómo termina de ver la úlcera. Todo esto viene a ser una masa, ¿no? Todo esto es una masa, es una imagen de sustracción y se termina ulcerando, generando pliegues hacia él, ¿no? Hacia él. No es lo mismo que las líneas de Hampton, es diferente. Está sobre una masa. Igualmente acá, una gran masa que termina generando una gran úlcera. Es un signo de malignidad, pero realmente de úlcera. Más que imágenes, ¿qué les pueden poner acá? Más que nada diferenciar las líneas de Hampton del signo del menisco de Karman. Estas son bastante preguntadas realmente en los exámenes de diagnóstico por imágenes y serían buenos. Y acuérdense también de esto, de la forma treboloide que tienen las úlceras duodenales. ¿Ya?
Ya. El pólipo gástrico, como les menciono, es una imagen de sustracción, ¿ya? Si es que la úlcera es una imagen de adición, el pólipo es lo contrario, es una imagen de sustracción. Le quita lumen al espacio gástrico, ¿ya? A la luz del estómago, le quita lumen. Es poco común. Lo más común de pólipos, o sea, encontrar pólipos, viene a ser en los intestinos. En el estómago es poco común. Sin embargo, ¿por qué digo que es poco común? ¿Ya? Miren, por ejemplo, le está quitando luz acá y acá. ¿Por qué digo que es poco común? Porque suelen ser lesiones premalignas, pero que están en el grado de benignidad, ¿ya? O sea, los pólipos. O sea, cuando encontramos un pólipo a nivel gástrico se tiene que operar, porque sí, la mayoría de veces son premalignos, ¿ya? Son premalignos. ¿Y por qué digo que son poco comunes? Porque no generan nada de síntomas, ¿ya? No generan nada de síntomas hasta que se vuelven cáncer. O sea, lamentablemente el cáncer gástrico es uno de los que se diagnostican siempre o la gran mayoría de veces tarde. Es por eso que se prefiere hacer un screening desde los 30 años incluso, ya, porque hay mucha prevalencia de Helicobacter pylori. Se dice que el 70% de los peruanos estamos enfermos por Helicobacter pylori. No es por eso que se tiene que hacer un screening de cáncer gástrico, ¿no? Con endoscopías principalmente. Bien, más que nada son imágenes de sustracción. ¿Dónde se ve mejor? Acá, por ejemplo, ¿ya? Ven la luz gástrica normal y miren esta parte que no se termina de pintar con contraste, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces viene a ser un pólipo, una imagen de sustracción. Igualmente, les repito, para diagnosticarlo mejor no va a ser un examen varitado, ¿no? Con sustancia varitada, no va a ser mejor, va a ser mejor una endoscopía. Igualmente acá, ¿no? Esta gran dilatación del estómago. Igualmente acá, sustracción, sustracción, sustracción a nivel del fondo. Ya esta es la parte de arriba del estómago. La endoscopía básicamente ha desplazado a muchas técnicas de imagen para el diagnóstico de muchas patologías, ¿ya? También se puede ver gastritis erosiva, pero sería bastante pobre que les diga mucho los signos que pueden haber pólipos, pueden haber úlceras, eh, pero realmente para diagnosticar gastritis incluso se prefiere una endoscopía. Ya no le piden un examen varitado a un paciente con síntomas de dispepsia, no, se le pide una endoscopía, ¿ya? Pero miren cómo se ven los pliegues, ¿no? Los pliegues todos serpentiginosos, incluso una gran úlcera a este nivel, ¿no? Este viene a ser el fondo. Ya. Igualmente, no voy a entrar mucho a detalle en las neoplasias porque de nada sirve que haga exámenes varitados, que diga de exámenes varitados. No, de nada sirve realmente. ¿Por qué? Porque la endoscopía siempre va a ser la mejor. No, a pesar de que el paciente no quiera, se le tiene que explicar de que la endoscopía siempre va a ser la mejor. ¿Ya? Siempre van a ser imágenes de sustracción porque van a ser crecimientos hacia la luz, ya siempre, todas. Se pueden ulcerar, miren, por ejemplo, esta pequeña luz de acá viene a ser una úlcera, ya. Lo más probable es que esté en proceso de malignización, pero no es 100% patognomónico, porque vemos que puede ser del leiomioma, ya que como es OMA, no es carcinoma, entre otros, ya pues no hablamos de patologías malignas, ¿no? No es 100% patognomónico, está ulcerado por esta gran imagen de adición a este nivel, ¿no? Igualmente el lipoma gástrico, realmente ni la tomografía va a ser 100% diagnóstica. Si nosotros le hacemos una endoscopía al paciente, lo más probable es que se pueda hacer una biopsia de esa lesión tumoral y poder llegar a un diagnóstico. Pero lo más probable encontrar a nivel del estómago viene a ser las lesiones malignas, ¿ya? Se dice que un 80% es lesiones malignas, un 20% lesiones benignas, ¿ya? O sea, de nada sirve que les diga realmente porque la endoscopía es la más sensibles en estos casos. Se puede ver también lesiones malignas, sí. ¿Cuáles son los signos? Principalmente cuando hay mordida de manzana. No sé si acá no hay buena imagen. Ya, esto, el signo de la mordida de manzana. Miren cómo la luz está muy estenosada. Y no solo estenosada, o estenosada de forma delimitada, sino que esta estenosis está muy irregular. ¿Ya? Esto puede ser un signo de malignidad.
No solo se encuentra a nivel del estómago, se encuentra también a nivel de los intestinos. Le haces una tomografía y les puede salir esto. Miren este gran crecimiento tumoral en ambas paredes del estómago, en ambas curvaturas. No se tiene que realizar una biopsia. Aún así que nosotros hagamos esto, se tiene que hacer una biopsia. Pero normalmente para nosotros pedir una tomografía ya se ha hecho una biopsia, y ya se ha pedido o sea, ya se ha hecho una biopsia, ya se ha pedido una endoscopía, ¿no? Se ha pedido una endoscopía, se ha hecho una biopsia. Entonces, por ejemplo, es un cáncer, entonces se le hace una tomografía, una resonancia para hacer el estadiaje, principalmente. Ya igualmente acá este es mucho más grave, mire cómo compromete. No sé si tengo más imágenes. Sí, miren, la luz totalmente estenosada. Incluso los cánceres pueden debutar como obstrucciones intestinales, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Este es importante también. Los signos de alarma, que puede que les pregunten, ya, van a ser disfagia, o sea, dificultad para tragar, ¿no? Odinofagia, el dolor para tragar y la baja de peso principalmente. ¿Ya? A estos pacientes sí o sí tienen que entrar perdón, a endoscopía, sí o sí, a pesar de que tengan 10 años, a pesar de que no quieran, sí o sí se tiene que entrar a endoscopía para poder diagnosticar estas patologías, ¿no? Porque en algunos casos pueden ser congénitos y pueden afectar a los menores de edad, ¿ya? Y suele tener el pronóstico es pobre normalmente cuando hablamos de neoplasias malignas gástricas. Disculpa, ¿puedes repetir lo que dijiste? Despacio, ¿qué más? Ya, disfagia, que es la dificultad para tragar, la odinofagia, ya, que es el dolor al tragar, es diferente disfagia de odinofagia, y la baja de peso. Son esas tres principalmente. Hay más, pero realmente las más comunes son esas. Bueno, bueno, la baja de peso es más que nada más de 3,5 kilos en un mes, si no me equivoco. Pero ese es bastante individualizado al paciente, ¿no? Se le tiene que individualizar. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya. Ya, esto es lo mismo, básicamente es lo mismo. O sea, puede haber signo de la bota de vino, pero realmente no es patognomónico de una rinitis gástrica, ¿no? Puede aparecer acá como puede aparecer en otras patologías. Creo que acá tengo una imagen del vino. No, no se ve. Ni siquiera la tomografía va a ser 100% patognomónica de una rinitis gástrica, que viene a ser una forma poco usual incluso de neoplasia maligna, ¿no? Porque hay otros cánceres, otras masas que pueden terminar generando un signo de forma de bota de vino, ¿ya? Realmente no voy a entrar mucho a detalle de esto porque lo más importante acá viene a ser la endoscopía. La endoscopía ha desplazado muchas técnicas como por imagen, como les menciono, ¿ya? Pero puede ser importante saber lo de la linitis plástica, ¿no? Que es el engrosamiento difuso y rígido de la pared del estómago por infiltración tumoral más que nada, que es más que nada la infiltración de las paredes por el tumor, ¿no? Que hacen que se engrosen y hacen que la luz del estómago se estenose, esté así de chiquito. Miren, las paredes están bastante engrosadas y hacen de que la luz, todo lo blanquito, que es la sustancia veritada, esté bastante chiquita y delgadita como una serpiente, ¿no? Pero ojo, no es patognomónico, ¿ya? No es patognomónico. Bueno, el linfoma gástrico más de lo mismo, ¿ya? La principal causa miren, incluso la linitis, ¿no? La linitis gástrica tiene forma en bota de vino, ¿verdad? Pero también tenemos el linfoma gástrico que puede tener forma de bota de vino, ¿ya? Puede tener forma en bota de vino. Esta es la bota de vino que les menciono, ¿ya? A nivel de arriba, a nivel del fondo, pues, podemos encontrar esto. Igualmente, la estenosis de la luz por un engrosamiento tumoral de las paredes. ¿Ya? El linfoma MALT principalmente, que es por Helicobacter pylori más comúnmente, ¿no? Ya. Estudiar el duodeno es también importante. Hay muchas patologías que afectan el duodeno, o también la endoscopía llega hasta la segunda porción del duodeno. Ese es un dato importante también. No llega hasta el ángulo de Treitz, es decir, a la división del duodeno con el yayuno. No llega hasta ahí, llega solo hasta la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Y es muy importante porque existen también otros tipos de endoscopía más
especializadas a poder evaluar el esfínter de Oddi, ¿no? Y la ampolla de Vater que se encuentran a ese nivel, ¿no? A nivel de la segunda porción del duodeno, porque hay patologías que también afectan a esta parte, ¿no? Pero ¿cómo podemos estudiar el duodeno en este caso? Con una duodenografía, pero hoy en día la duodenografía está más descontinuada, recontra descontinuada realmente, ¿no? Miren cómo se termina viendo cuando recién inyectamos. Acá también es doble contraste, ¿ya? Acá también es doble contraste. Primero se le distiende con aire, ¿ya? Y luego se le inyecta la sustancia varitada. Cuando hablamos de sistema gastrointestinal, siempre se habla de sustancia varitada, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Bueno, es importante diferenciarlo del colon, sí, porque ven estas pequeñas líneas delgaditas de acá, ya estas son las válvulas conniventes del duodeno, ya, y también se ven en todo el intestino delgado, ya es diferente a las austras que vamos a ver después. Normalmente se descontinuó porque requiere mucho tiempo, mucha preparación, ¿ya? Sustancia efervescente para poder dilatar, ¿no? Para poder dilatar la luz duodenal. Y estas son las válvulas conniventes, ¿no? Se dividen en válvulas conniventes y cada una acá tendrá una distancia aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros cada una. Ya son bastante chiquitas. E incluso es un procedimiento bastante doloroso, por lo que se prefiere usar silocaína para disminuir el dolor. Es por eso que se ha descontinuado hoy en día, más se utiliza la tomografía computarizada para poder diagnosticar estos crecimientos eh, de las paredes y estenosis, ¿no? La tomografía va a ser en este caso el gold estándar para el estudio del duodeno. Ya cuando hablamos de diagnóstico por imágenes, pero cuando hablamos de gastroenterología es la endoscopia. La endoscopia sí nos va a ayudar en estos casos, ¿ya? Realiza estadiaje y caracterización de lesiones expansivas también, ¿no? No solo la resonancia, en este caso la tomografía nos ayuda mejor, ¿ya? Igualmente, bueno, para que vean cómo se ve también un carcinoma de duodeno, ya, miren cómo se ve totalmente irregular, con formación incluso, tiene incluso carácter necrótico, ¿no? Que incluso está extendiéndose hacia otras zonas, ¿no? Hacia otras asas intestinales se está extendiendo, ¿no? Y miren cómo termina por estenosar de manera irregular la luz duodenal, ¿ya? Igualmente acá también se puede encontrar una pequeña metástasis a nivel del hígado. ¿Ya? Una pequeña metástasis a nivel del hígado. Ya este paciente puede que esté bastante grave realmente. ¿Qué más encontramos a nivel de acá? Miren, por ejemplo, esta gran masa, que ya es con contraste, ¿no? Ya es con contraste porque ya se pinta prácticamente todo. Mira, miren esta gran masa de acá que tiene comportamiento isquémico. ¿Por qué isquémico? Porque no capta el contraste en algunas partes, ¿no? Incluso está calcificado, tiene un comportamiento pequeño hemorrágico, pero realmente no se hace el diagnóstico con una tomografía ni con una radiografía ni nada. Se hace el diagnóstico con biopsia y con endoscopía. ¿Ya? Igual con linfoma duodenal. Solo es para que vean cómo es que se ve la dilatación del asa intestinal, pero la estenosis de la luz. ¿A qué me refiero? Hay un crecimiento como tal del asa, por lo tanto se dilata, pero como el crecimiento no solo es extra, sino también es intraluminal, termina estenosando la luz y la presentación más clásica de estas patologías van a ser por anemia, ya anemia crónica y por sangrado, ya. En este caso, como es sangrado digestivo alto, puede haber melena o hematemesis, pero también pueden debutar como una pseudoobstrucción intestinal o como una obstrucción intestinal propiamente dicha, ya. El intestino delgado es más de lo mismo también. También se puede realizar se pueden realizar tomografías, se puede realizar radiografías para estudiar el intestino delgado, entre otros, ¿no? Pero también el tránsito intestinal. Hoy en día también se utiliza relativamente. ¿Por qué? Porque hay un espacio que no ve una endoscopía. Por ejemplo, tenemos tanto endoscopía como colonoscopía que realizan los gastroenterólogos, ¿ya? La endoscopía va a ir desde las arcadas dentarias hasta la segunda porción del duodeno, ¿ya? Mientras que la colonoscopia va a ir desde el ano, desde el recto, hasta la válvula ileocecal o el orificio pendicular o la pata de ganso que se encuentra a ese nivel, ¿ya? Entonces, hay un espacio que nosotros no vemos,
¿Cuáles son? En la tercera y cuarta porción del duodeno, todo el yeyuno y todo el ilion. Esa porción no se ve con técnicas gastroenterológicas, ni con endoscopía, ni con colonoscopía. En algunos casos la colonoscopía puede entrar un poco al ilion, pero realmente es muy difícil para entrar, según me han dicho mis doctores. Es muy difícil para entrar, entonces se prefiere solamente hasta la válvula iliocecal, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para poder, qué se hace, no? Para poder evaluar la tercera, cuarta porción del duodeno, el yeyuno y todo el ilion, se realiza el tránsito intestinal para ver si es que hay obstrucción a ese nivel principalmente. Se le toman principalmente, bastantes radiografías en numerosos tiempos para poder ver cómo está pasando, ¿no? La sustancia varitada por los intestinos delgados, ¿ya? Es útil en enfermedades inflamatorias, detecta estenosis, fístulas masas como tal. Sí, pero las fístulas, si bien es cierto, se pueden ver, ¿no? En el intestino, principalmente las enterocolónicas, es decir, del intestino delgado al colon, que son las más graves. Se puede diagnosticar en un tránsito intestinal, pero se prefiere mucho más a la tomografía para este diagnóstico. ¿Ya? Más que nada, motilidad, morfología evalúa esto. Enfermedades inflamatorias también, ya es bastante importante. ¿Qué enfermedades inflamatorias tenemos? Tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa, recuerden que va de abajo, desde el ano hacia arriba, ¿no? O sea, más que nada va primero ano, luego recto, luego sigmoides, luego colon descendente, luego colon transverso, y así sucesivamente, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Mientras que el Crohn va a aparecer en cualquier parte, teniendo mayor predilección por el ilion, y la endoscopía no evalúa el ilion, ¿ya? Perdón, la colonoscopía no evalúa el ilion, mucho menos la endoscopía, por lo tanto se prefiere tránsito intestinal, ¿no? Y hay otras técnicas de imagen también que terminan por ayudar a diagnosticar estas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿ya? Recuerden que no tienen austra, solo tienen válvulas conniventes. Y la radiografía ya les mencioné, no para la obstrucción intestinal mecánica principalmente, un poco de neumoperitoneo, cuerpos extraños, litiasis, calcificaciones, entre otros. Y la tomografía va a ser más que nada eh, la gold estándar para diagnosticar obstrucciones. No solo diagnosticarlas, porque una radiografía puede diagnosticar obstrucciones, sino para brindar las causas de la obstrucción, ¿no? También nos ayuda a abrir isquemias, inflamaciones, evalúa el grosor de la pared y hace estadiajes en algunos casos, principalmente la resonancia. Ya, la resonancia ayuda mejor a hacer los estadiajes. ¿Ya? Ya. Ya, este es más que nada para evaluar la válvula ileocecal, se ha movido. Este circulito debería estar acá abajo, ya que es la unión del colon, bueno, el inicio del colon más que nada, el inicio del colon ascendente, es decir, el término del ilion, ¿ya? El ilion termina en un pequeño esfínter, esa es la válvula ileocecal, ¿ya? Y hacia abajo encontramos el orificio pendicular y acá puede haber una gran dilatación, una gran inflamación cuando hablamos de apendicitis, ¿ya? Por ejemplo que nos permite también ver esto es lo que les menciono, que nos permite ver también una tomografía, no solo en la válvula ileocecal, ¿no? Recuerden, el círculo tiene que estar acá abajo, se ha movido, ¿ya? Sino que también nos permite ver esta es la válvula, ¿ya? La válvula, y miren, por ejemplo, acá, ¿ya? Hay una gran dilatación del apéndice, aunque no tanto, realmente cuando hablamos de dilatación, es mucho más grande, ya es mucho más grande. En este caso puede estar en etapas tempranas. La resonancia magnética nos ayuda para hacer los estadiajes y bueno, tenemos también para evaluar el colon al, este, al, a la tomografía. La tomografía es muy importante realmente en el estudio de las asas, tanto intestinales delgadas como intestinales gruesas. La diferencia es que la gruesa tiene aire normalmente y tiene las austras, mientras que la delgada no. Las delgadas tienen válvulas conniventes y no suelen tener aire. Si tienen aire, ya hablamos de una obstrucción intestinal o una pseudoobstrucción, dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? Ya, la obstrucción intestinal tiene los signos principalmente que les mencionaba. Puede ser de causa mecánica, ya saben, por un tumor, por un fecalito, por un vólvulo, entre otros, o causa funcional
principalmente por déficit del sistema nervioso entérico o por incluso déficit endocrinos, ¿no? Enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, principalmente que causa el hilio funcional. Ahora, no sé por qué no sale esto. Un momento. Ya. Ahora, ¿cuáles son los signos que vamos a ver en una obstrucción intestinal en una radiografía? Está en las asas en pilas de monedas, y no sé por qué no se ve, ya. Está en las asas en pilas de monedas, ya. Está el signo del rosario que se ve de esta forma, ¿no? Bastantes bolitas, oscuras, 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 bolitas oscuras. Y está el signo del collar de perlas, que se ve en una tomografía, es la única diferencia. O sea, básicamente es lo mismo que un signo del rosario, pero el signo del collar de perlas se ve en una tomografía. ¿Ya? La tomografía es la que causa, es la que va a diagnosticar y, bueno, perdón, la radiografía puede diagnosticar, pero si incluso la radiografía es negativa o es dudosa, la tomografía va a ser el diagnóstico certero y va a terminar dándonos la causa, ¿ya? Nos termina por dar la causa. Miren esta obstrucción acá a este nivel. ¿Ven esta obstrucción? Ya. Es importante porque posiblemente haya girado sobre su propio eje y esté dilatando todas las asas que van anterior a ella. Puede ser, lo principal acá él es por una brida o adherencia. Estas son bridas, ya son tejidos fibróticos que se generan este, tras una operación. Es postquirúrgico normalmente. Vamos a pasar esto. Gasto es muy largo, chicos. Gasto es muy largo. Voy a tratar de avanzar con los datos más importantes, ¿sí? No sé por qué les metieron todo gasto en uno. Igualmente, ¿no? Se puede ver fecalitos, ¿no? En las asas delgadas, que también pueden generar obstrucciones intestinales. ¿Por qué se sabe que es una asa delgada? Porque no está en la ubicación anatómica de las asas gruesas y no siguen el camino normal, ¿no? También pueden generar una obstrucción intestinal. ¿Qué dice? No, un momento. Acá estaba. Sí, acá estaba. Por signos de las asas, de las heces en intestino delgado, ¿no? Puede haber esta estenosis en ambos lados. ¿Por qué? Ese es el vólvulo de sigmoides que genera obstrucción en asa cerrada. Se gira acá sobre su propio eje y se gira acá sobre su propio eje, lo que genera esta obstrucción. Ya es lo que genera este vólvulo de sigmoides se le llama, ¿no? En algunos casos se le llama grano de café, configuración en U o en C, que genera obstrucción intestinal también. Bueno, igual más, ¿no? En este caso también es un signo de collar de perlas, ¿no? Porque se habla de una tomografía. Y bueno, en este caso viene a ser un tumor, ¿no? No, perdón, claro, es un tumor realmente. Es un tumor. Hay un engrosamiento realmente bastante irregular que genera una invaginación hacia adentro de la pared, perdón, de la luz intestinal, lo que genera que haya una obstrucción a este nivel también. Ya, la enfermedad de Crohn es la enfermedad inflamatoria intestinal más común. Bueno, va casi de la mano con la colitis ulcerosa, pero la enfermedad de Crohn puede aparecer en todo el tracto gastrointestinal, principalmente generando granulomas no caseificantes, o sea, no tuberculosos, ¿ya? La enfermedad de Crohn genera esto principalmente, los granulomas no tuberculosos o no caseificantes. Aparecen brotes, o sea, el paciente puede tener en su niñez diarrea, no sé, a los 8 años tiene diarrea de 2 semanas. Luego a los 12 años tiene diarrea también. Le vuelve a aparecer a los 16 años, así sucesivamente, ¿no? Puede causar todas estas lesiones, úlceras, fístulas, fisuras, estenosis, abscesos, entre otros. Para diagnosticarla ya se prefieren otras técnicas de imagen. Realmente ver acá las pequeñas úlceras que se pueden generar a nivel del estómago o a nivel de los intestinos, ver la inflamación también de las asas intestinales. eh, Incluso el signo de la dona se le conoce esto. Puede haber un signo de la dona o signo del picarón también a nivel de la tomografía de las asas delgadas. ¿Ya? El signo del picarón le llaman más que el signo de la dona, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? Estas son fístulas, ya una fístula del intestino delgado hacia el colon, ¿no? Una fístula enterocolónica se le llama. Y bueno, obstrucciones también intestinales pueden causar, ¿ya?
Pero igual, las técnicas de imagen no son 100% patognomónicas. Existen otras técnicas de laboratorio que ayudan a diagnosticar estas enfermedades inflamatorias. Ya, bueno, fístulas, una tomografía las puede diagnosticar principalmente. Bueno, tranquilamente una tomografía la va a diagnosticar y para poder solucionarlas se hace una resonancia, ya que la resonancia permite ver con mayor lujo de detalle toda la fístula. ¿Ya? Toda la fístula es importante verla para el manejo quirúrgico. Principalmente, ¿ya? Porque hay incluso fístulas anales que terminan drenando eh, restos de heces. Y eso es grave y puede ser incluso cómodo para el paciente, ¿no? Es grave porque puede generar infecciones a repetición, principalmente infecciones urinarias, ya en mujeres. Esta es una enteroentérica, es decir, de intestino grueso, puede pasar por desapercibido porque ambos son intestino grueso, pero también puede haber enterocolónica, perdón, enteroentérica es de intestino delgado pasan por desapercibidos, pero puede haber una enterocolónica, es decir, de asa delgada a asa gruesa, ¿ya? A asa delgada a asa gruesa, lo que sí predispone a infecciones, ¿no? Porque el colon está lleno de bacterias de la microbiota y estos pueden pasar al intestino y causar una enteritis. Ahora, la TBC enteroperitoneal, la TBC asócienlo mucho a destrucción, ¿ya? Es básicamente una destrucción de cualquier parte del cuerpo. Pero recuerden que incluso la TBC no se diagnostica por técnicas de imagen, se diagnostica por biopsias, ¿ya? Para ver los granulomas caseificantes en este caso, sí generan necrosis caseosa al centro. Acá incluso puede generar signos de la dona como las enfermedades inflamatorias intestinales. Ya en fases avanzadas hay rigidez en la válvula secal, estenosis, entre otros, hay engrosamiento. Pueden incluso generar peritonitis bacteriana espontánea, pueden generar ascitis, entre otros. ¿Ya? Ya, bueno, el linfoma lo voy a pasar básicamente porque se prefiere una biopsia más que una técnica de imagen varitada y para el estadiaje se puede realizar una tomografía, ¿ya? Con signo de picarón incluso. Bueno, y lo mismo, ¿ya? Miren esta gran masa acá que también se tiene que diagnosticar con una biopsia, ¿ya? Normalmente no se llena no se llega a estas zonas, no se tiene que hacer una biopsia ecoguiada, ¿no? No se llega a estas zonas con endoscopía, tiene que ser ecoguiado. Igualmente acá miren esta gran zona, esta gran masa con comportamiento hemorrágico. Ya. Te tienes que tener una buena acogida. Hola. Sí, ¿alguien está hablando? Chicos, ¿tienen alguna consulta? No, Todo no, bien. nadie habla. Ah, ya. Ya está bien. Bien, vamos a ver esófago. Esto es probablemente lo más importante de la clase, ya, el esófago. ¿Por qué? Porque hasta día de hoy se utiliza, ¿no? El esofagograma con sustancia varitada para el estudio del esófago. ¿Ya? Normalmente tiene cuatro estrecheces fisiológicas que se ven en un esofagograma. Este es un esofagograma con sustancia varitada, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza primero el esofagograma? El esofagograma es el gold estándar para diagnosticar las hernias hiatales, ¿ah? Las hernias hiatales y los sacos o divertículos, si no me equivoco se llama. Divertículo de Meckel, si no me equivoco se llama. Ya, bueno, en fin, pero más que nada es para las hernias hiatales, que es que una parte del fondo gástrico ha pasado por sobre la unión gastroesofágica y ha llegado hacia acá, generando acá una bolsita pequeña, que normalmente hace síntomas de reflujo, ya de pirosis, de regurgitación, entre otros. ¿Ya? Entonces existen cuatro estrecheces fisiológicas normalmente. ¿Ya? Tenemos el arco aórtico, el botón aórtico, que es esto de acá, que genera esta pequeña estrechez a este nivel, ¿no? Tenemos el tronco bronquial izquierdo, ¿ya? Tenemos toda la aurícula izquierda que genera esta obstrucción y tenemos finalmente el cardias o la unión gastroesofágica, ¿ya? Es esto de acá, la unión gastroesofágica, ¿ya? Este viene a ser la aurícula izquierda, este viene a ser el tronco bronquial izquierdo, que está a este nivel, y este viene a ser el arco aórtico. ¿Ok? Esas son las cuatro estrecheces fisiológicas que se van a ver en un esofagograma varitado. Ah, también es importante el esofagograma para poder diagnosticar o para poder tener una primera impresión diagnóstica de un trastorno motor
esofágico, como la calasia, que lo vamos a ver acá, ahorita. En la radiografía con contrastes varitados, el gold estándar para el estudio del esófago, ¿ya? El esófago es diferente a todas las estructuras gastrointestinales, no solo por la ubicación, sino también porque no tiene serosa, lo que hace que esté lleno de vascularización linfática, lo que hace que llegue mucha metástasis a este nivel, ¿ya? Llega mucha metástasis a este nivel. Ya. El histofagograma con sustancia varitada tiene tres fases principalmente. La fluoroscopía, cuando recién le estamos pasando la sustancia varitada al paciente vía oral, ahí está pasando hacia el estómago, ¿no? Como vemos acá. Miren, incluso hay un pequeño sáculo acá, ¿ya? Este viene a ser un divertículo, si no me equivoco. Más adelante lo vamos a hablar, ¿ya? Hay una suspensión de varios cuando le dejamos de dar vario y acá se van a ver principalmente los pliegues longitudinales, ya que son estos acá. ¿Ya? Que son estos acá. Y finalmente el de doble contraste, que es cuando se le estudia a la mucosa, o sea, la mucosa del esófago totalmente distendido. Acá ya se le echa la sustancia efervescente o el gas para poder ver cómo se encuentra la mucosa con el esófago totalmente distendido, ¿no? En los casos de hernia hiatal vamos a ver acá una pequeña bolsa que se forma, una pequeña o gran bolsa, dependiendo de la gravedad de la hernia hiatal, ¿no? Es importante poder diferenciarlo también y más adelante me parece que tengo imágenes. Ya. Esta es la primera fase, cuando le dan la sustancia varitada al paciente, se le tiene que tomar tres imágenes principalmente. ¿Ya? Miren cómo está pasando el paciente la sustancia varitada, cómo en la fase 2 se termina por ver los pliegues longitudinales, ¿no? Hay una suspensión de vario. Acá el paciente está tomando su sustancia varitada, acá se suspende igualmente y miren los pliegues longitudinales cómo se ven. Y bueno, esta es la fase donde hay una efervescencia, ¿no? Se tiene que poner una sustancia efervescente para que el esófago se distienda y poder ver la mucosa como es que se ve, ¿ya? Ya, este es un hiato esofágico. O sea, una pérdida de continuidad del vario como tal, porque acá hay una bolsa que se forma. También se puede ver en una endoscopía. Ya la endoscopía también ahora está desplazando mucho al esofagograma con sustancia varitada. No sé por qué no pasa. Creo que se... Un momento, chicos. Creo que se paró mi pantalla. Voy a tratar de solucionarlo. Un momento. Ya lo solucioné. Ya. La tomografía también nos puede ayudar para diagnosticar, bueno, para hacer el estadiaje principalmente porque una complicación bastante frecuente del reflujo gastrointestinal es el cáncer esofágico, ¿ya? Principalmente el adenocarcinoma esofágico, que es el más común. Pero también se puede realizar para estas patologías, ¿no? Anomalías congénitas como las atresias esofágicas, las fístulas, perforaciones, cuerpos extraños, ¿ya? Ahora voy a hacer un pequeño... Ya. Normalmente el esófago se ve así, ¿no? Se ve así delgadito, realmente. Pero miren, por ejemplo, cuando hay un gran cáncer realmente, porque está estenosando la luz. Hay un gran cáncer que termina estenosando la luz de manera irregular, ¿ya? De manera irregular. El paciente obviamente va a tener vómitos, va a tener odinofagia, va a tener disfagia, baja de peso, entre otros, ¿ya? Y a la atresia esofágica es cuando no se termina de formar por completo el esófago. Y ahí existe, esa es la principal anomalía congénita del esófago. Y se diagnostica principalmente con sustancia varitada, con endoscopía. ¿Ya?
Puede haber cinco tipos, si no me equivoco. El cinco tipo uno, 2, 3 y 4. Ya, sí. En el tipo uno ya va a ser una atresia esofágica tanto proximal como distal. Es decir, lo que pase acá se va a quedar como un saco y no va a terminar pasando por debajo. ¿Ya? Esto debuta obviamente en los recién nacidos. ¿Ya? No se le puede dar prácticamente nada de comer. En el tipo 2 va a haber una fístula tráqueo-esofágica, ¿no? El esófago se va a terminar fistulando hacia la tráquea y va a terminar habiendo un fondo de saco ciego a nivel distal, ¿ya? Un fondo de saco ciego a nivel distal. Ahora, ¿esto cómo va a presentarse? Se va a presentar principalmente con infecciones respiratorias, neumonías, incluso atelectasias o claro, principalmente es eso, ¿no? Tapones que pueden generar atelectasias, ya o neumonías también, dependiendo de la comida que ingiera el bebé. El tipo 3 es el más común, es el que representa el 90% de los casos, ya, donde va a ser más que nada un fondo de saco proximal, es decir, este es un fondo de saco proximal y va a haber una fístula traqueoesofágica distal. Ya, esa es la más común realmente. También, obviamente, debutan debutan en los recién nacidos, ¿no? Porque no puede pasar la comida, ¿ya? Y bueno, finalmente la tipo 4, la tipo 3, la tipo 4 y la tipo 5, ya que es de esta forma, ¿no? La tipo 5 puede incluso no tener síntomas nunca y la tipo 4 tampoco, ¿ya? En la gran mayoría de casos, pero en la tipo 4 sí es posible ver este pase de la comida hacia la hacia el atraque y finalmente una asfixia, ¿no? Que no es lo que se prefiere. Ahora, el principal factor de riesgo para el desarrollo intraútero de atresia esofágica, ¿cuál va a ser? Va a ser el polidramnios, que es la acumulación excesiva de líquido amniótico a nivel del útero, ¿ya? Cuando hay un excesivo líquido a nivel del útero, lo más probable es que el paciente tenga anomalías gastrointestinales, ¿ya? Gastrointestinales y nerviosas principalmente. También hay otros factores de riesgo como el pequeño paredad ausente, paredad gestacional y la burbuja gástrica ausente. Básicamente se ve así con una sustancia varitada. El contraste en la fase de inyección del contraste, ¿no? De que el paciente toma el contraste, en esa fase no va a pasar como si tuviera un esófago normal, sino se va a quedar acá, como un fondo de saco ciego. Obviamente dependiendo de la clínica, o bueno, dependiendo del tipo de atresia esofágica que tenga. Miren, por ejemplo, se queda como un ciego, como un fondo de saco ciego. Es decir, el contraste varitado se queda como si fuera acá, ¿no? Se queda acá, acá emposado. No puede pasar más, ¿ya? Igualmente acá, ¿ya? Esa es la atresia esofágica. Ahora, la calasia, el signo más importante viene a ser el signo del pájaro, el signo de cola de ratón, se le llama. Signo del pájaro, del colibrí o el signo de la cola de ratón. Hay una ausencia del plexo hemientérico de Auerbach. Acá dicen la porción distal, pero realmente es prácticamente todo el cuerpo. Existen tres partes en el esófago: el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y el cuerpo, que es prácticamente todo. Ahora, el plexo mientérico está prácticamente en todo el esófago. Hay una ausencia, una disrupción de las hormonas excitatorias y de las hormonas inhibitorias, ¿ya? Que termina generando esta patología, ¿ya? O sea, hay una estenosis a nivel del esfínter inferior y del esfínter esofágico inferior, hay una estenosis, lo que genera de que se dilate todo lo anterior. Todo lo que va anterior a ello se dilata. Esta es la estenosis, ¿no? Y todo lo anterior se dilata. Este viene a ser el tipo más común de, de trastorno motor esofágico, el tipo más común, ¿ya? Y tiene el clásico, bueno, y miren en este caso cómo se ve, ¿no? En una tomografía. Pero mejor para diagnosticarlo viene a ser un esofagograma con sustancia varitada. Y se va a ver el clásico signo del pájaro, el signo de colibrí o el signo de la cola del ratón, es cualquiera de ellos. Pero o sea, así le llaman en los libros, ¿no? Pero para motivo de su examen se le llama más el signo el del pico de pájaro. Ya, se llama así, el signo del pico del pájaro. Igualmente acá, Disculpa, miren cómo ¿dijiste se ve esta gran... esofanograma? El esofagograma. Este es un esofagograma con sustancia varitada. Son las técnicas que se prefieren para diagnosticar
los trastornos motores esofágicos, ¿ya? Y entre ellas tenemos no solo la calasia, sino también otras, como el esófago espástico difuso y entre otras más que se tienen, ¿ya? Que también los vamos a ver. ¿Está bien? ¿Se me escuchó? Sí. Sí, sí. Ya. Igualmente acá, ¿no? Igualmente acá, ¿no? La gran estenosis a nivel distal realmente del esófago, lo que genera que se acumule toda la comida acá, todo la sustancia abritada a este nivel, ¿no? Esa es una calasia. Ahora, la enfermedad de Chagas, en su etapa crónica, va a generar lo que se le conoce como la enfermedad de las megalias. Es decir, va a haber un crecimiento excesivo del colon, ¿no? Va a haber un crecimiento excesivo del esófago y un crecimiento excesivo del corazón. Ya es bastante endémica en el Perú, principalmente en Arequipa, en las zonas del sur. ¿Ya? Y un esofagograma realmente no nos va a diagnosticar al 100% cómo se ve una enfermedad de Chagas, se prefieren otras técnicas, ¿ya? Principalmente las serológicas, ya las parasitológicas, porque este es un hemoparásito, no va a estar en la sangre, entonces sacándole un examen de sangre y haciéndole un frotis sanguíneo, ¿no? Y luego vemos que tiene anomalías, o síntomas esofágicos, se le toma un esofagograma y vemos eso, ya prácticamente está de más, ¿no? Saber, o bueno, buscar la causa porque la enfermedad de Chagas puede causar esto de manera crónica. Ya inicialmente hay hipercontracción y demás, pero luego va a haber un megaesófago. No va a haber peristalsis, es decir, el movimiento motor como tal por los plexos mientéricos del esófago se va a perder. También puede generar un pico de pájaro. Es el diagnóstico diferencial principal de una acalasia, ya la enfermedad de Chagas, por el Trypanosoma cruzi en etapas crónicas, en etapas tardías, les repito. Puede generar megacolon, puede generar megaesófago y miocarditis chagásica, ya que también es un crecimiento excesivo del corazón, ya que genera incluso insuficiencia cardíacas. Ya. El espasmo esofágico difuso también es una patología por una disfunción motor esofágica, al igual que la calasia. Es probablemente la más común, ya que es la que se asocia principalmente, o bueno, el paciente que tiene reflujo gastrointestinal, el 40% desarrolla un espasmo esofágico difuso, lo que le decía, o el esófago espástico difuso, pero realmente es lo mismo, ¿ya? El 40% desarrolla esto, pero ahora, el paciente que tiene espasmo esofágico difuso, que es lo contrario, ¿ya? El 80 o 90% va a tener reflujo gastrointestinal. Este es el más asociado a reflujo gastrointestinal y va a dar principalmente este signo, ¿ya? Este signo, ¿ya? Es más que nada, ahí está, acá se ve mucho mejor. Este esófago en sacacorcho se le llama. Ya es el signo cuasi patognomónico de esta patología. ¿Ya? Es la más común realmente porque está asociada al reflujo gastrointestinal. ¿Ok? Y genera este esófago en sacacorchos. Ya ya viene a ser en la etapa de suspensión del vario, ¿no? Para ver cómo se encuentran las, este, los pliegues longitudinales. Pero realmente no se va a ver mucha patología acá, sino se va a ver acá, ¿no? En la primera fase del esofagograma. También es esclerodermia, recuerden el síndrome de Crest, ¿no? El síndrome de Crest, que se tiene ahí la calcinosis, se tiene ahí el Raynaud, el fenómeno de Raynaud, se tiene las telangiectasias, las anomalías esofágicas y demás, ¿no? Ese es el síndrome de Crest. Es una enfermedad autoinmune donde básicamente hay un engrosamiento del tejido como tal, de los tejidos, principalmente tisulares o conectivos, ¿ya? Y esto genera de que haya un crecimiento también a nivel del esófago, por lo tanto, se pierde, hay una atrofia del músculo y hay una disrupción de los plexos mientéricos. Por lo tanto, es más que nada a nivel distal. ¿Ven la diferencia, por ejemplo, con el espasmo, bueno, con el espasmo esofágico difuso? Es que el espasmo esofágico difuso es en todo, ¿ya? Ese es en todo el cuerpo, mientras que la esclerodermia empieza principalmente desde el esfínter esofágico inferior.
¿ya? Esfínter esofágico inferior. Es una enfermedad autoinmune. Recuerden principalmente que los pacientes tienen la cara, básicamente, ¿cómo se le llama? Se le llama la cara con nariz de pájaro, ¿no? La nariz respingada, como si fuera un pajarito, y tienen las comisuras labiales bastante pequeñas, bastante contraídas. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, o hay un engrosamiento de las mucosas también, y generan esa facies característica de los pacientes. Digo las pacientes porque es mucho más común en las mujeres, ¿ya? Igualmente, no hay ondas de propulsión a nivel distal, ¿ya? A nivel distal. Cuando un paciente tiene esclerodermia y empieza a tener síntomas de reflujo gastrointestinal, y luego se le hace una endoscopía y se termina por ver esto, ya no hay la necesidad de buscar otra causa porque la esclerodermia es, básicamente la gran mayoría de pacientes con esclerodermia desarrollan estas anomalías esofágicas. ¿Ya? También hay otras técnicas para poder ver cómo es que se encuentra, ¿no? La funcionalidad, ¿no? Hay técnicas funcionales del esófago, la pH-metría, la manometría de alta resolución, entre otros. La impedanciometría también muy importante, pero realmente eso ya no le compete a la radiografía, sino que es más que nada tirando para la gastroenterología, ¿ya? Hay un signo del esófago o en tubo rígido o en cañería, ¿no? Porque básicamente no hay plexo mientérico, no hay movimiento, no hay peristalsis por la misma enfermedad autoinmune. Ya. El divertículo de Senker también es una bolsa, ya es una bolsa, es lo que les decía, sí, se llama un divertículo de Senker. Es la bolsa donde básicamente acá se queda todo. El manejo es quirúrgico y se puede realizar un esofagograma y se va a ver de esta forma. ¿Ya? Incluso el fondo de saco ciego va a estar, puede invadir, ¿no? La luz esofágica, ¿no? Lo que puede generar también problemas en la deglución, ¿ya? Problemas en la deglución. El manejo es quirúrgico, es más que nada un fondo de saco ciego en la porción cervical del esófago. Ya ese es el divertículo de Senker, igualmente acá, ¿ya? Cómo se queda acá totalmente almacenado en la sustancia varitada. Y bueno, existen otras patologías, divertículos por propulsión, por retracción. Ese es como un divertículo de Senker, no son imágenes de adición, es decir, que genera como que una bolsita donde se agrega luz esofágica, entre comillas, porque acá se queda toda la sustancia varitada, ¿no? Entre ellos está el divertículo de Senker que les mencioné previamente. Pero diferente es el divertículo por tracción, donde son imágenes de sustracción, ya no adición. Le roban el espacio a la luz y vienen a ser así, aparecen múltiples realmente, de manera múltiples. Le roban el espacio luminal como tal al esófago, ¿ya? Ahora, la hernia esofágica es una de las causas de reflujo gastrointestinal más comunes. También puede ser incluso una complicación de la enfermedad ulceropéptica por Helicobacter pylori. Es una de las complicaciones, junto a otras más, como el esófago de Barrett, como el adenocarcinoma, entre otros. Ya la hernia esofágica básicamente es una parte del cuerpo, del cuerpo del estómago, no, perdón, una parte del fondo del estómago entra este, por el orificio donde inicia el cardias. Es decir, el fondo, el fondo va a terminar pasando por el orificio esofágico inferior, ¿no? Por el hiato esofágico y va a terminar ahí generando una bolsita, ¿no? Que en una endoscopía se ve bastante bien porque el tejido y la composición del esófago, que es más que nada muscular, no es lo mismo a la composición del estómago. Ya no es lo mismo. Y es esto lo que les menciono. Este sería el hiato esofágico, es esto de acá, ¿no? Y parte del fondo del estómago termina pasando por el diafragma, porque el esófago termina también por pasar por el diafragma, que viene a iniciar el cardias. ¿Ya? A nivel de T12, si no me equivoco. T12 es donde pasa el esófago y donde inicia el estómago, ¿ya? Entonces, parte del fondo del estómago termina pasando por el hiato y genera esta bolsa de acá, la hernia hiatal. Es una complicación frecuente. Realmente, el manejo es con IVPs, ¿no? IVPs ya en la última instancia, pues se puede realizar una cirugía, ¿no? Acá se ve mucho mejor. ¿Ya? Esta es una sustancia ahorita. Miren cómo se ve una bolsa. ¿Ya? Es parte del estómago saliendo como tal, de un lugar donde no debería ser. Igualmente acá, miren, el estómago se genera como líneas
longitudinales a este nivel, ¿no? Se ve también un cuerpo, un fondo bastante reducido en cuanto a volumen y hacia arriba, por encima del hiato esofágico, que es este, miren cómo se ve una bolsa que es el mismo parecido, es básicamente lo mismo que el estómago de acá abajo, ¿no? O sea, hay una hernia hiatal. Acá sí se utiliza el esofagograma varitado para el diagnóstico de esto, ya de las hernias, perdón, de las hernias hiatales. Es eh, la principal técnica de imagen, el gold estándar. Ahora, la hernia de Morgani, es más que nada el pase de las asas intestinales hacia el espacio retroesternal. Ya es, una patología del mediastino anterior. Se prefiere realizar una tomografía. Esa sí va a ser totalmente diagnóstica. Miren cómo el asa intestinal termina por dilatarse por completo y pasar hacia el, hacia el campo torácico, ¿no? Dependiendo obviamente de cuánto porcentaje de asa intestinal haya pasado, va a generar diferente clínica en el paciente, ¿no? Pero esta es una enfermedad mediastinal, principalmente del mediastino anterior, ¿ya? La hernia de Morgani. Hay más, por ejemplo, la infección esofágica, pero en estos casos se prefiere realizar una endoscopía. Ya la endoscopía sí, porque nos va a permitir hacer biopsias y poder verlo bajo el microscopio o realizar tinciones, entre otros. El VIH, el citomegalovirus, el herpes virus, la cándida también genera infección esofágica. Es la más común incluso la cándida en pacientes inmunodeprimidos. Ya el VIH también bien, entre otros. Ya son pequeñas colecciones de varios, pero realmente es muy inespecífico para diagnosticarlas como tal. No es que ves en el esofagograma una pequeña ulcerita, una colección de varios, y dices, ah, este es un herpes, por ejemplo, este es un citomegalovirus. No, no se puede diagnosticar. Por eso, en estos casos, se prefiere una endoscopia. ¿Ya? Se prefiere una endoscopia. Incluso puede simular también los clásicos signos de menisco de Karman en el estómago, ¿no? Que son de una úlcera maligna, generan úlceras malignas normalmente, especialmente el VIH, ya que el VIH está asociado a linfomas, recuerden. El VIH está asociado a linfomas y estos linfomas se pueden ulcerar, ¿ya? Y bueno, con lo que les mencionaba, la candidiasis esofágica en inmunodeprimidos. Acá tengo una imagen de una endoscopía, cómo se termina viendo las placas blanquecinas difusas, ¿no? Por todo el esófago, básicamente. Mejor es hacer una endoscopía porque la endoscopía permite hacer biopsias. Pero ya cuando uno ve estas placas blanquecinas bastante características, prácticamente ya no es necesario, ¿no? Porque ya se sabe que es cándida. Pero obviamente por protocolo se tiene que hacer. La esofagitis péptica, igualmente la endoscopía va a ser muy importante en este caso. ¿Ya? La endoscopía nos ayuda para ver esta esofagitis péptica por reflujo principalmente gastroesofágico. Se ven unas pequeñas erosiones, úlceras acá, pero la endoscopía va a ser 100% patognomónica, ¿no? Se va a ver incluso la destrucción de la mucosa y se va a pedir biopsias para poder detectar al Helicobacter pylori. ¿Ya? Ahora, las varices esofágicas igualmente. Ya no se utiliza el esofagograma varitado para el diagnóstico de varices esofágicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente puede estar con un sangrado digestivo alto, ¿ya? Y un esofagograma no va a ser la indicación principal. Se tiene que hacer una endoscopía, porque mediante la endoscopía puedes tratar incluso la varices esofágica descompensada. Con clips, puedes clamparlo, otros, ¿no? Diferentes, pero eso se va a ver después, ¿no? En otros cursos. Pero las varices esofágicas no solo se diagnostican, sino que se tienen que tratar en el momento, ¿ya? Porque son complicaciones agudas de la cirrosis hepática, porque vienen con sangrado digestivo alto, ¿ya? Se ven así, tortuosas y demás, pero un esofagograma no es 100% patognomónico, se prefiere realizar una endoscopía, ¿ya? Una endoscopía. Y bueno, más de lo mismo, ¿no? En este caso es por intentos de suicidio, cómo terminan generando una estenosis distal, ¿ya? Porque cuando un paciente, bueno, lamentablemente, ¿no? No es por simplemente decir, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando una ingesta de una sustancia muy corrosiva para el sistema gastrointestinal, por intentos de suicidios, accidentes en niños, pacientes psiquiátricos graves, eh, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Como está pasando sustancia tóxica, muy nociva, lesiva para el sistema gastrointestinal, la parte distal del esófago va a ser una estenosis bien marcada para que ya no termine de pasar todo y se aumente todo ese daño a nivel del esófago, ¿no? El esfínter esofágico distal va a ser
una estenosis muy marcada para que ya no pase nada del líquido corrosivo, de la sustancia corrosiva hacia las otras partes del sistema gastrointestinal, lo que genera obviamente mucho daño a nivel del esófago. ¿Ya? Esta es una endoscopía, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve totalmente lesionado la mucosa del esófago. ¿Ya? Y bueno, el esófago de Barrett, que es la metaplasia del esófago distal, es decir, la metaplasia ¿qué significa? El cambio de tejido ante condiciones, este, crónicas. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. El esófago normalmente no está, preparado para poder soportar el ácido gástrico, el ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay reflujo gastroesofágico, por lo tanto, este HCl pasa del estómago hacia el esófago, distal principalmente por reflujo, ¿no? Y si esto es de manera crónica, el esófago va a metaplasiar su tejido, va a cambiar su tejido, se va a adaptar al medio y eso puede ser un signo precanceroso, ¿ya? Porque puede haber una esofagitis de Barrett o esófago de Barrett y después como siguiente etapa puede haber un adenocarcinoma del esófago. Ya es un factor bastante riesgo, y por eso que el reflujo se tiene que tratar. Igualmente, la endoscopía va a ser la más importante, ¿ya? Así se va a ver, ¿no? Miren cómo se termina por degenerar por completo el esófago, ¿ya? Hay una metaplasia, esto es lo normal, miren. Lo normal es este rosadito, cómo se tiene que ver una mucosa, y esto es ya todo el esófago metaplasiado. Y aún así tenemos esta imagen, no se puede hablar de esófago de Barrett sin antes hacer una biopsia. ¿Ya? Entonces hay una metaplasia del tejido normal de la mucosa hacia un tejido intestinal, ya que el intestino también puede soportar el ácido del estómago, ¿ya? Leiomioma, bueno, más de lo mismo, no se puede realizar un diagnóstico de leiomioma sin hacer una biopsia, se prefiere una endoscopía, miren en este caso, ¿ya? Cómo se encuentra bien delimitado y demás. Y bueno, el carcinoma esofágico que se diagnostica con esofagograma varitado, principalmente con el signo de la mordida de la manzana, ¿ya? Pero no se puede diagnosticar el tipo realmente de cáncer que sea sin antes hacerle una endoscopía, sacarle una biopsia y, bueno, hacer el estadiaje con tomografía computarizada, ¿no? Con tomografía computarizada. Mira cómo hay poca luz a nivel del esófago, ¿ya? Porque compromete el cáncer como tal. Más de esto, el adenocarcinoma también no se puede diagnosticar, ¿ya? Porque ya saben que la endoscopía es la más importante en estos casos. Y bueno, los cuerpos extraños que aparecen en pacientes pediátricos principalmente, ¿no? Miren cómo se ingiere, por ejemplo, puede ser un hueso, ¿no? Es lo más probable que sea un hueso, igualmente acá un hueso, un juguete, no lo sabemos. Una moneda también a nivel del esófago se puede encontrar. Acá ya se prefiere realizar una radiografía, ¿no? Una radiografía es lo más importante acá. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen una consulta, chicos. Una consulta, el mieloma entonces sería para diagnosticar la endoscopía, ¿verdad? Leiomioma. Sí, Ah, en perdón, sí, leiomioma, sí. claro, en leiomioma, lo que se hace es una endoscopía para poder sacar la biopsia de la lesión, pero se hace también un esofagograma para ver el grado de estenosis que puede causar ese leiomioma, ¿no? Porque normalmente los leiomiomas son grandes, son benignos, pero son grandes, ¿no? Entonces pueden debutar con estenosis, con obstrucciones, el paciente tiene vómitos, todo lo que coma, lo vomita, todo lo que coma, Ah, lo vomita. había escuchado que habías dicho que la endoscopía no es, obviamente no es en sí un examen para hacer como la toma o los rayos X, entonces solo mi- en leiomioma sería la endoscopía. Claro, claro, todos son con la endoscopía, pero no exactamente la endoscopía, sino la biopsia que saca la endoscopía. Ya, Sí, gracias. no es una técnica de imagen, por eso no entramos a eso, ¿no? Pero, o sea, básicamente la endoscopía ha desplazado en muchas patologías Entonces del no esófago, podría ¿no? decir en una, ¿Cómo? si es una toma o no puedo diagnosticar en sí como una No, toma o un rayos X. no, no se puede diagnosticar. Porque no, o sea, por ejemplo, no sé, ves una tomografía de tórax para ver pulmones, ves un nódulo, no podemos decir que es un adenocarcinoma de pulmón,
o es un carcinoma bronquial, entre otros, ¿no? O sea, el diagnóstico siempre es por biopsia, ¿no? Y depende del tipo de cánceres, hay diferentes maneras de tratarlos, ya sea con quimioterapia, resección tumoral, entre otros, ¿no? Quirúrgicos. Ya, gracias. Será todo. Ya está bien. Ya voy a pasar el post-test y por favor no olviden realizarlo, ¿sí? Entonces voy a dar por finalizada la grabación ahorita mismo. Muchas gracias.